Pues bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me emociona muchísimo presentar este libro en La Salle, porque pues bueno, varios de los que ya son profesores aquí fueron mis alumnos, y muchas gracias porque siempre un lugar privilegiado de la investigación es el salón de clases. Ir exponiendo las ideas, ir escuchando las objeciones, ir leyendo los textos una y otra vez acompañada. Así que los alumnos que han estado aquí, varios de ellos han escuchado este trabajo desde diferentes aristas. Entonces, pues obviamente esto de la originalidad en la filosofía es como la rueda. O sea, ¿qué podría moverse sin la rueda y nadie le paga la rueda? Entonces, no es un trabajo original, es un trabajo donde simplemente uno puede vislumbrar ciertas cuestiones y perspectivas. Y para los que trabajamos de alguna manera clásico, siempre está esta idea de Whitehead, ¿no? De que todo es apuntes a nota de pie de la filosofía platónica. Y en muchas otras ocasiones de profesores y de colegas que además respeto mucho, hay un claro desprecio en relación con la filosofía antigua. Y entonces mi consejo siempre es leer. No hay nada más, hay que leer. Y en lo personal, la intuición de este trabajo era una noción que trabajé en la maestría, que se llama la racionalidad de la contingencia, y era establecer qué tipo de estatuto de no necesario tiene la acción humana en Aristóteles, porque no era propiamente algo relativo con el azar, sino una contingencia muy propia que sí podía estar sujeta a una racionalidad estricta. Y de ahí salté a Libertad, y parte del comité era Enrique Hughes, que desgraciadamente ya no está con nosotros, y Enrique me decía, no vas a encontrar libertad en la antigüedad, la libertad es moderna, no la vas a encontrar. Y yo, bueno, pues a ver qué pasa. Y en realidad es muy raro porque Aristóteles nunca desarrolla el tema de libertad como tópico, pero siempre está presente en política y muy tristemente aparece en ética, aunque hay un capítulo de liberalidad como la capacidad de prodigalidad, de hacer buen uso del dinero y de la propiedad, ¿no? Que es un uso muy reducido de la libertad. Y la libertad en política se va volviendo un monstruo y es como finalmente una comunidad que hoy se podría decir que de manera orgánica o de manera espontánea dio un espacio para la libertad. Entonces esta idea, ¿Aristóteles es esclavista? Sí, pero son las primeras comunidades donde hay un estatuto de ciudadanía reconocido, donde hay una fragilidad política al borde del colapso continua gracias a los gobiernos de mayorías. Aquí hay que tener en cuenta que Sócrates le lleva 80 años a Aristóteles, Platón 40, y hay una lectura ahí que se salta, o sea, como que creen que Aristóteles está de 20, Platón de 30 y Sócrates de 40, ¿no? Y que tienen ahí unas discrepancias teóricas y no se dan cuenta que hay una realidad política fáctica que rige la filosofía y rige el pensamiento. O sea, lo fáctico nos rige. La filosofía, desde mi punto de vista, no es ciencia ficción. Entonces, la idea es que hay mujeres inteligentes porque las hay, porque Aristóteles las conoce, porque Aristóteles las ve. Pero sí, están adentro del ámbito de lo político y es clarísimo. La mujer libre tiene una capacidad deliberativa y dice el término akirios, sin gobierno. Y ahí inclusive, si queremos hacer una lectura muy bondadosa, vamos a decir, bueno, es que Aristóteles está pensando que simplemente no tiene el espacio político, ¿no? Y le falta el quirios. Otros podrían decir, no, le falta fuerza, carácter, determinación. Y sin lugar a dudas, la mujer no está como polités, y ahí sí es muy interesante porque la definición de hombre como animal político toma antropos, y la palabra de polités ya no usa antropos, usa andros, que es varón. Entonces ahí es clarísimo, ¿no? Pero la mujer debe de ser tratada en términos de igualdad y por convencimiento político, es decir, vía argumentativa, y el trato a la mujer de manera despótica conduce a la falta de capacidad ciudadana de los hijos. O sea, si no hay un reconocimiento de igualdad, los hijos aprenden a ser sometidos, y el que los libres no sepan operar entre sí mismos como iguales recae propiamente en el estado de tiranías. Y justo estaba trabajando ahora el texto de Tiranías, y Aristóteles dice, los tiranos son enemigos de los espíritus libres y les gusta reducir el espíritu al mínimo. O sea, pone micros fije,
o sea, las almas pequeñas. Entonces, para mí, Aristóteles es esclavista, desde luego. Tiene un concepto fundamental de naturaleza en ese sentido que no compartimos, pero Aristóteles sí está muy consciente de que si un sujeto nace con la capacidad libre, pero no es educado para ser libre, la puede perder. Y por eso no es bueno ni que conviva con esclavos, ni que nadie lo trate de manera despótica. Entonces, por ejemplo, prácticas en México como el maltrato a la mujer en casa, la normalización del maltrato a los niños, pues ahí están las causas de nuestra ciudadanía, entre muchas otras cosas, o más bien la carencia de la ciudadanía. Otra cosa que me parece fundamental es que Aristóteles lo dice, la naturaleza humana es esclava en muchos sentidos, por lo tanto salir a la libertad es un gran esfuerzo del colectivo y luego del individuo. Y parece ser que la esclavitud nos jala a cada instante y que estamos a punto de volver a caer, ¿no? Entonces, siempre pienso como este terreno que gana la humanidad y que de repente viene el mar y arrasa otra vez. Hay que reconquistar la libertad una y otra vez. Y la idea es esta, es no estar resignados a la esclavitud, nos lleva en ello a la vida, ¿no? Y nada más voy a poner aquí lo que... Voy a ponerle a los lentes. Esta cuestión que me parece fundamental en Aristóteles, y lo pongo, es posible aún definir la libertad, y me parece que es una definición aristotélica que se mantiene, a partir de la comprensión aristotélica como el poder colectivo dependido a la conciencia individual que reconoce y demanda su capacidad para determinar su carácter y el modo de ser de su comunidad. Y este carácter colectivo es el que quizás mejor manifiesta la capacidad creativa. O sea, el hecho de las universidades, la libertad de prensa, las redes sociales, ¿no? Es una capacidad que no es de menospreciarse y realmente es una creación de realidad. Y este sobajamiento de la libertad a las estructuras de preferencia, ¿no? Que siempre pongo este ejemplo chafa del Starbucks, ¿no? De ¿qué leche tomas? De coco. Eso no es la libertad. O sea, la libertad no es una serie de preferencias selectivas, es una determinación de una realidad que de alguna manera responda al espíritu, que responda a nuestras determinaciones, que responda realmente a nuestras preferencias, ¿no? Y ahí es cuando la complejidad de lograr una democracia funcional en sus mínimos. Es decir, con ciudadanos mínimamente críticos que, conscientes de sus ideologías, no respondan de manera acrítica al comportamiento de los gobernantes y tampoco a su capacidad de pensamiento. Y esto también es importantísimo. ¿Estamos condicionados? Sí. ¿En todo? No. Y me acuerdo de un alumno en la UNAM que el pobre venía de las clases de libertad en Schopenhauer y luego venía conmigo y me decía, ya no puedo más. Y era esta idea, ¿no? Si somos libres o no. Y me acuerdo que en ese momento le dije, la libertad en el ser humano es muy poca, pero para el ser humano lo es todo. Y realmente lo pienso, es decir, en pocas cosas somos libres, pero en esos cuidados, en esos espacios hay que cuidarlos. Y yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con la autocensura, hay que replantear lo políticamente correcto, hay que replantear la pluralidad de las discusiones, hay que ejercer la libertad y mucho más en las universidades. Cuando yo me doy cuenta que en las facultades de filosofía empezamos a tener miedo a expresar lo que decimos por no ser censurados, ahí es cuando digo, no vamos por buen camino. O sea, hay algo que se nos está cayendo. Entonces, yo los quiero ahora sí que invitar y a mí misma pues comprometerme, claro, hasta donde nuestras fuerzas críticas nos den, ¿no? Que nuestras fuerzas críticas son limitadas, ¿no? Pero no ceder a la esclavitud, no ceder a las imposiciones de carácter ideológico, ¿no? Y por otra parte, plantear los nuevos problemas y escuchar las nuevas realidades, ¿no? Eso va aparejado. Y también estoy muy congratulada porque acabó siendo una mesa de mujeres y me acuerdo que uno de los trabajos que analicé en el posgrado, la pregunta era si las mujeres podíamos hacer trabajo académico, ¿no? Esa era la pregunta que formulaba la tesis, que además aprobé el estudio porque dije, pues estos temas tienen que estudiarse. O sea, me parecía que había varias inconsistencias argumentativas, pero el tema es legítimo
Y entonces es la facticidad, ¿no? O sea, ¿por qué Aristóteles habla de manera inteligente a las mujeres? Porque es lo fáctico. Y sí dice, si la mujer es más inteligente que el varón, pues debe de mandarle al varón. Claro, lo considera antinatural, por supuesto. Y bueno, pues les vuelvo a decir, estoy muy emocionada, muy agradecida con muchísimos de ustedes de manera personal. ¿Qué les puedo decir a Janet, a Laura y a Caro por hacer tan magnífica lectura? Y yo nada más contestando ahí de manera muy pequeñita. Me acuerdo perfecto de estar sentada así. ¿Y por qué traduces así? Thimos, epithemia, ¿no? O sea, eso es como, bueno, ya pulesis, que ya es como más fácil, ¿no? Y quizá siempre he dudado, tengo que revisarlo, la relación que hay entre thimos y epithemia, porque parece ser que thimos es el fundante y thimos es el apetito en realidad irascible. Entonces quise renunciar a los latinajos y no llamarle concupiscible, irascible, etcétera. Y es interesante porque la vida humana responde a la fuerza de subsistencia antes que al placer sensual. Entonces, como que epithemia es lo que está alrededor del thimos. Y thimos es corazón, fuerza. Y es una palabra que bien lo sabe Janet, porque lo ha bien estudiado en la tradición homérica, muy interesante y muy sugerente. Y el hecho de que epithemia sea lo que está en torno. O sea, es decir, para comer, digámoslo así, hay que esforzarse en conseguir el alimento, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos un planteamiento que nos facilita mucho la vida, y siento que en general el apetito concupiscible es el que más nos mueve, ¿no? Es decir, tengo hambre, como, tengo frío, me arropo, tengo calor, trato de estar más ligero, ¿no? Y por eso me decidí por impulso el de afán. Busqué muchísimos términos en español porque es un deseo arduo, ¿no? Entonces me pareció que son los afanes, o sea, por lo que te afanas, ¿no? Entonces pues escogí esos términos porque además el castellano es un idioma riquísimo en el ámbito de las emociones, entonces luego es difícil elegir un término, pero no me quería quedar con el latín, claro, neciamente. Y sí, ya no tiene ese aparato terrible que sí tenía el latín. Y bueno, pues muy agradecida con todos. Ojalá puedan leer el trabajo y por supuesto objeciones, argumentos, consideraciones, pues más que agradecida de escucharlos. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la presencia y la participación de la doctora Elisa de la Peña y abrimos una breve sesión de preguntas al auditorio. Pues alguien quiere preguntar algo a la doctora o a alguna de las ponentes. A un alumno mío, no, Carlos.